Y por otro lado, mi libro, que yo no me sentía totalmente satisfecha con el libro, y cuando le digo a la editora, mira, no me siento satisfecha con el libro, y ella me dice, Felipa, yo también creo que tenés que revisar tu libro. Entonces, era una situación bastante compleja para mí, porque yo tenía que empezar a hablar y tenía que transmitir, iba a escribir un libro sobre mentalidad ganadora, que es superarse, lograr los objetivos, los sueños, y yo estaba a un mes de tener que cancelar un evento que lo había proyectado, que lo había visualizado durante mucho tiempo y no hacer el lanzamiento del libro. Entonces me entré en una crisis, no sabía qué hacer, dije qué ironía estar queriendo hacer algo cuando en realidad yo me sentía con poca mentalidad de superación, con poca mentalidad ganadora. Entonces digo, ¿qué hago? Eran las 5 de la tarde, en ese momento también una chica que había trabajado conmigo y estábamos haciendo un proyecto, ese proyecto se cae, me vino una cantidad de cosas encima, 5 de la tarde, en ese momento justo había leído un libro sobre economía del comportamiento y dice que nunca las decisiones hay que tomar alrededor de las 5 de la tarde porque ahí nuestro nivel de energía ya es diferente. Entonces dije, bueno, no es momento de tomar ninguna decisión. Voy a irme, voy a dormir, me voy a desconectar, tengo 3 hijos, me voy a ir a mi casa a ser mamá, voy a ver mañana qué pasa. A la mañana siguiente me levanto y, y digo, este es el momento de poner a prueba mi tesis, ¿verdad? Este es el momento de poner a prueba todo lo que yo investigué. La vida me está poniendo a ver si realmente nosotros lo que predicamos y lo que decimos podemos llevarlo a la práctica. Entonces le reúno al equipo, a mi equipo a la mañana, le digo, chicas, le explico lo que es la teoría, un poquitito la idea de lo que hoy vamos a hablar, y le digo, todo esto necesitamos reunir para tener una mentalidad ganadora, vamos a ver si somos capaces o no. Entonces nos pusimos como objetivo, era 300 participantes, teníamos que tener tanto de auspicio, y yo me tenía que encerrar en el libro como para que quede. Y bueno, y así fue, y este es un poquitito el resultado. Esta fotografía representa un poquitito que un mes después, el 17 de octubre, finalmente logramos, aplicando algunas cosas de lo que transmitimos en el libro y de lo que yo les voy a hablar un poquitito en esta presentación. Bueno, ¿qué es mentalidad ganadora, verdad? La mentalidad ganadora yo la resumo y un poquitito, cuando hablamos de mentalidad ganadora, lo primero que nos preguntamos es, ¿quién tiene mentalidad ganadora? ¿Quién es ganador? Y a veces asociamos con personas famosos o con artistas o con deportistas exitosos, ¿verdad? Asociamos con eso. Sin embargo, la mentalidad ganadora va mucho más allá del dinero, del poder, del ego, de la fama, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver más con una actitud de autosuperación. Cualquier persona puede desarrollar una mentalidad ganadora y cualquier persona puede tener las habilidades, y no hace falta que sea un famoso, un presidente, un deportista. Una mamá puede desarrollar una mentalidad ganadora, un vendedor puede desarrollar una mentalidad ganadora, un asistente puede desarrollar una mentalidad ganadora. La mentalidad ganadora tiene que ver con la autosuperación, es ir poniéndote un objetivo y ir detrás de eso, porque la mentalidad de crecimiento es algo innato en nosotros. No hay ni un ser humano que quiera involucionar. Todas las personas queremos ir creciendo. Todas las personas queremos ser mucho mejor. Está en nuestro ADN, está en nuestra biología, porque aunque nosotros no queramos, si nos damos cuenta, todo el tiempo estamos creciendo. Uno no puede parar el crecimiento. Entonces, así como crecemos biológicamente, la mente también tiene que ir creciendo. Entonces está conectada más con la autosuperación y con la mentalidad del crecimiento de uno mismo. Entonces engloba estos 10 elementos que vamos a ir hablando uno a uno. Podemos ir pasando. Este podemos pasar. Bueno, el primero, ¿qué es conectarse con los sueños? Aunque parezca muy utópico o soñalista o romántico hablar de los sueños o cliché, no hay nada que nos sostenga la motivación o que nos sostenga ese trabajar arduamente si una persona no está conectada con sus sueños. Lo único que a nosotros nos sostiene en el largo camino de ir alcanzando lo que queremos es que realmente podamos entender qué es aquello que yo deseo con todas mis fuerzas. Es lo único que nos da la fuerza suficiente.
Y ahí se me vienen, y ahí me acuerdo que en ese momento cuando les conté la historia del Congreso, muchas personas me decían, Felipe, a lo mejor tenés que ser realista, a lo mejor no es momento, a lo mejor no te dan los números. Me acuerdo que un amigo mío que es muy racional, muy lógico, me dijo, haz los números y no te da, no te cuadra, o sea, sé realista. Yo por otro lado decía, pero si es algo que yo hace años estoy, es lo que me mantuvo viva, es lo que hace años quiero, de alguna forma si hago ciertos pasos, porque una cosa es soñador y quedarte eternamente en el sueño, otra cosa es actuar los sueños. Una de las frases que a mí me gusta mucho es que hay que soñar en grande, pero después actuar en el chico. Uno no se puede quedar simplemente en el sueño eternamente, uno tiene que actuar y trabajar en pos de ese sueño. Entonces el sueño es lo primero que hay que conectarse. Todos nos tenemos que preguntar qué es aquello que yo deseo con toda mi alma, qué es aquello que yo realmente me moriría por alcanzar. Y todos tenemos algo, no hay ni una persona que no tenga. El que no puede identificar es porque todavía no está encontrando el espacio o la manera para poder identificarnos, pero todas las personas tenemos algo que está dentro de nuestro. Es cuestión de ir conectándose. Y algunas personas lo van evitando por miedo, por temor al fracaso, por creencias irracionales. A veces de chiquitito los papás nos dicen, no, deja de soñar, anda, el trabajo es para esto, eso es ideal. Una cantidad de creencias que nos inundan, pero en realidad tenemos que desmitificar porque el sueño es lo único que nos da la motivación y la energía suficiente para trabajar arduamente hacia aquello que nosotros queremos conseguir. Ahí se me vienen algunos casos a la cabeza de personas con las que me tocó trabajar a lo largo de este tiempo. El primer caso es el de un gerente que había trabajado durante 20 años en una compañía, tenía ya prácticamente una estabilidad, estaba en su zona cómoda, estaba en su zona segura, tenía un salario, pero por otro lado era un trabajo que ya no le hacía feliz y tenía 40 años, uno está en la plenitud de su producción de la vida y estaba teniendo otra propuesta donde generaba un cierto riesgo porque cambiar un trabajo siempre genera riesgo. Él tenía una familia que mantener, esta empresa era una multinacional y le estaban proponiendo una empresa nacional, que también las empresas multinacionales de repente ya te dan una cierta estabilidad. Entonces, hablando, me dice, es que yo tengo miedo a esto. Entonces, yo le digo, los miedos no tenés que evitar, a los miedos no hay que evitarlos, a los miedos hay que identificarlos y una vez que nosotros identifiquemos, ahí se pueden ir trabajando como para ir superando. Pero mientras que hay personas que dicen, no, yo no tengo miedo, pero los miedos vienen disfrazados de una cantidad de cosas. Entonces, cuando pudimos identificar por dónde pasaban sus miedos, él pudo atravesar eso y conectarse realmente con lo que él soñaba. El sueño tiene que ser mucho más grande que, que los miedos. El otro caso que me viene a la cabeza es el de un chico que tenía 25 años más o menos y no sabía qué quería hacer. Y cada vez que estábamos tratando de descubrir su orientación vocacional, porque lo que estaba estudiando no le llenaba, y cada vez que yo le preguntaba, ¿y te parece esto? No, pero eso es imposible. No, pero tal cosa. No, pero eso no se puede hacer. Entonces yo le dije, hagamos un ejercicio. Durante una semana no te pongas ninguna barrera cuando te viene alguna idea. O sea, porque te viene una idea de lo que él quería hacer y enseguida empezaban una cantidad de creencias, le surgían de que era imposible o que era difícil o eso no se podía hacer en Paraguay, eso servía para otros países pero no servía para Paraguay. Entonces le dije, una semana nomás, déjate volar con la imaginación, déjate ir y vamos a ver qué pasa. Viene a la semana siguiente y su energía ya era totalmente diferente y me dijo, hice el ejercicio y me vinieron una cantidad de ideas y pensé en esto. Entonces, con los sueños hay que darle rienda suelta a la mente. No hay que, cuando estamos conectándole, no hay que ser realista. Después vamos a entrar en la segunda etapa. Pero en la parte de los sueños necesitamos realmente conectarnos con la posibilidad, conectarnos con ideas de fantasía. Si yo tuviese todas las herramientas del mundo, si yo tuviese todas las posibilidades, si yo tuviese toda la plata del mundo, o sea, con preguntas de fantasía, porque después vamos a ir bajando a la realidad, pero para conectarse con los sueños
hay que quitar y desmistificar todos los miedos y las creencias. Y por último, me viene a la mente el caso de un chico deportista que tenía 16 años y su sueño era tenista de mesa, estábamos haciendo psicología deportiva, su sueño era terminar el colegio y irse a Alemania, donde él había averiguado un centro, que ahí podía estudiar y que ahí se iba a poder preparar para ser tenista de mesa. Entonces empezamos a trabajar con su sueño, con sus ideas, con todo el objetivo. Era un chico que era muy bulineado en el colegio, no era bueno en las matemáticas, tenía pocos amigos, sufría horrores, tenía muchos problemas de aprendizaje y su vida era el tenis. Entonces, un día viene la mamá y me dice, Felipa, quiero que le quites a mi hijo esta idea loca de la cabeza. ¿Cuál es la idea loca que tiene? Y él dice que va a terminar el colegio y se va a ir a Alemania, va a conseguir una beca, que allá hay un centro. ¿Y por qué querés que yo le quite esa idea? Y no, porque yo tengo mucho miedo que cuando llegue el momento, mi hijo no logre, se frustre y se quede mal con esta situación. Y yo le digo, ¿no te parece que lo que él se está conectando le está haciendo mantener, le está cambiando la energía, le está cambiando la personalidad a tu hijo porque está luchando por algo que realmente quiere? Entonces hay veces que a lo mejor el sueño que nos conectó, el sueño que nos llevó, el sueño que nos inspiró, a lo mejor por ahí no se termina concretando, a lo mejor no se termina yendo a Alemania, pero la persona que nosotros nos convertimos en el camino hacia nuestros sueños es mucho más importante que inclusive la realización total del sueño. Porque el sueño, eso es lo que nos genera. El sueño nos genera que nosotros vayamos luchando por algo y nos terminamos convirtiendo en algo mucho mejor de lo que nosotros fuimos. Entonces de ahí pasamos al segundo paso. Podemos ir pasando las imágenes. Esa podemos pasar y podemos ir al punto 2. Ahí viene la segunda parte, que es traducir a objetivos. Como yo les decía, en el sueño tenemos que ser poco realistas, no tenemos que ser conservadores, tenemos que dejarnos. Después sí, ya hay que ir bajando, hay que ir transformando. Ese sueño es como que el final de una escalera a lo que nosotros, es nuestra inspiración, es lo que nos inspira. Y de ahí tenemos que traducir a objetivos. Podemos pasar a la siguiente slide. Entonces ahí hay que diferenciar para ir estableciendo los objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? Uno, a corto, a mediano y a largo plazo. Significa que si yo quiero el día de mañana ser una gerente comercial, eso es de aquí a 5 años. Pero hoy, en el corto plazo, este año, ¿qué yo tengo que hacer si quiero de aquí a 5 años convertirme en una buena gerente comercial? A corto plazo, yo este año lo que tengo que hacer es convertirme en la mejor vendedora que yo puedo ser. Porque si soy la mejor vendedora, tengo muchas chances que de aquí a 2 años yo ascienda a un lugar de supervisión y tengo muchas posibilidades de a 5 años llegar a una gerencia. Entonces, corto, mediano y largo plazo tiene que ver con ir bajando esos escalones. El sueño está en la inspiración, en lo más alto es lo que nos mantiene. Mi sueño es ser gerente comercial, o mi sueño es tener mi propia empresa, y desde ahí yo tengo que ir bajando a diferentes escalones, entonces hace que después mi mente se vaya concentrando solamente en este escalón. Si este año yo tengo que ser mejor vendedora, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que hacer? Y solamente me concentro en eso, porque si yo estoy pensando en ser una gerente comercial, estoy siendo irrealista, porque todavía ni siquiera fui la mejor vendedora o todavía me queda mucho. Entonces, y sobre todo cuando vemos algo muy a largo plazo, nos desmotiva. Pero si yo este año me concentro y salgo mejor vendedora, eso me da una motivación para después conectarme con la segunda y así voy hasta llegar a mi sueño, mi objetivo a largo plazo. Y por otro lado, también tenemos que diferenciar entre lo que es rendimiento y resultado. ¿Qué significa eso? El resultado responde a la pregunta es ¿qué yo quiero llegar? Yo quiero lograr ser la mejor vendedora, de viva bien. Y el rendimiento responde a la pregunta es ¿qué yo tengo que hacer si quiero ser la mejor vendedora? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que vender tantas casas por mes.
para vender tantas casas tengo que hacer tantas visitas, para hacer tantas... Tengo que ir poniendo en acciones concretas lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿dónde mi mente y mi energía se va a concentrar para lograr ese resultado? El resultado siempre tiene que ser una consecuencia de haber hecho bien unas acciones. Por ejemplo, todos los deportistas y en el rendimiento es donde se marca la diferencia. El resultado siempre tiene que ser la consecuencia. Por ejemplo, en un equipo deportivo, no hay un equipo deportivo o no hay un deportista que no quiera salir campeón. Todos quieren ser campeones. Ese es el resultado que una persona aspira. Pero de ahí tiene ¿qué tiene que hacer como rendimiento? ¿Cuáles son sus objetivos? Tengo que tener un buen estado físico, tenemos que trabajar la cohesión del equipo, tenemos que tener una nutrición, tenemos que hacer la preparación psicológica. Esos son los objetivos de rendimiento, que si yo hago eso, el resultado tiene que venir como consecuencia. Pero si un equipo está, o un vendedor está, quiero ser el mejor vendedor, quiero ser el mejor vendedor, y se queda en eso, no consigue nada. Entonces lo importante es que la mente se vaya quedando en las acciones concretas, en el rendimiento, en los objetivos de rendimiento. Podemos ir pasando. Por otro lado, otra parte muy importante de los objetivos es que el objetivo tiene que ser medible. Si yo me voy a poner un objetivo, no puedo decir voy a esforzarme mucho. No, voy a ser el número 1 o voy a estar dentro del ranking número 10. Tiene que tener alguna medida sobre la cual yo me voy a medir, porque si no es ambiguo y yo no sé, lo que uno no mide nunca puede mejorar. Solamente midiendo yo puedo mejorar. Entonces, me puedo poner que si este año yo quiero ser el vendedor número 1, durante los 6 primeros meses tengo que estar en el ranking 10 y a los 6 meses yo me tengo que medir si estoy en el ranking 10. O sea, tengo que poder medir, tiene que tener alguna medida. Por otro lado, tiene que ser un objetivo positivo, tiene que ser puesto en positivo. Por ejemplo, no puede ser, yo no quiero terminar entre uno de los últimos vendedores. Me acuerdo, hay una anécdota personal que nunca me voy a olvidar y que se me quedó clavada por el resto de mi vida. Es de que estábamos, yo era handbolista en mi época joven y estábamos en un partido muy importante, un clasificatorio para ir a un sudamericano y le digo a mi compañera de equipo, yo tenía 16 años, le digo, demasiado no quiero perder este partido. Y ella me mira y me dice, Felipa, ¿por qué estás diciendo en negativo? ¿Por qué no decís cómo quiero ganar este partido? Y fue tanto lo que me impactó y tanta sabiduría a los 16 años y hasta ahora me queda, porque es cierto, hay veces que nosotros decimos desde el miedo, o sea, ¿cómo no quiero que me pase esto? ¿Cómo no quiero salir último vendedor? ¿O cómo no quiero perder plata? ¿Cómo no quiero perder mi trabajo? Y cuando actuamos desde lo negativo, nos entra pánico, nos entra terror, nos entra un miedo, nos paraliza. El miedo te paraliza. En cambio, cuando uno dice, ¿cómo quiero ganar este partido? Eso te llena de energía, te llena de adrenalina y uno va detrás de eso. Entonces es muy diferente establecerse un objetivo de lo negativo que te va a dar miedo y te va a paralizar o desde lo positivo que te da fuerza, que te da energía, que te da furia. Por otro lado, siempre tenemos que poner una fecha límite, o si no, los objetivos pueden ser eternos y no terminamos consiguiendo. Es si quiero para fin de año, o para el 17 de octubre, o para agosto. O sea, ¿cuándo va a ser la fecha que yo me voy a medir? Y la fecha que llega, tengo que poder medirme y sobre eso analizar. Y por último, tiene que ser alcanzable, tiene que ser muy desafiante, porque me tiene que generar a mí algún desafío, no puede ser un objetivo que me quede en mi zona de confort, pero por otro lado tiene que ser un objetivo también realizable, porque si yo me pongo un objetivo muy imposible, como le decía, este año ser gerente comercial y estoy como una vendedora, es algo demasiado inalcanzable, y si yo me pongo un objetivo inalcanzable, eso me desmotiva totalmente. Lo que más nos motiva es esa sensación de logro, de haber ido, de logré. Cuando uno logra, quiere ir al siguiente. Entonces es muy importante ponerse un objetivo que realmente me quite de mi zona de comodidad, pero al mismo tiempo me permita a mí ir alcanzando. Y por último, en relación a los objetivos, hay que poder, un estudio que se hizo en Harvard, uno de los más famosos, es de que separaron a un grupo de estudiantes en 3 grupos. Al primer grupo les pidió que puedan identificar cuáles eran sus objetivos en la vida.
El segundo grupo se le pidió que puedan identificar y al mismo tiempo que puedan escribir. Y el tercer grupo se les pidió que puedan identificar, escribir y también visualizar. Visualizar significa que yo me imagino a mí misma consiguiendo ya ese objetivo. Después de un tiempo se hizo el seguimiento y se descubrió que el segundo grupo que escribió su objetivo logró mucho más que el primer grupo que solamente identificó. Y el tercer grupo que había escrito y que había visualizado, se había imaginado alcanzando su objetivo, logró en un porcentaje mucho más su objetivo que aquellos que solamente escribieron. Entonces es muy importante todo el tiempo escribir porque de alguna manera en nuestra mente se va creando y nosotros vamos accionando en dirección hacia esos objetivos. Y visualizar lo que es recrear en la mente la sensación del logro de haber alcanzado eso que tanto queremos. Podemos ir pasando. El tercero es la determinación. ¿Qué significa la determinación? La determinación es esa idea obsesiva que uno tiene, que se pone, que termina convirtiéndose en una obsesión hasta llegar. O sea, estoy determinada a no bajar los brazos hasta que pueda llegar. Hay una autora muy buena que les recomiendo si es que pueden leer, ahora ya hay en español también, que se llama Grit, G-R-I-T, y la autora se llama Angela Duckworth. Ella escribió muchos años también y estuvo interesada en la diferencia que hacía aquellas personas que lograban, y lo que ella encontró de diferente es que las personas que alcanzaban lo que querían tenían lo que se llama en inglés grit, que se puede traducir como determinación. Y para mí el grit o la determinación, puedo pasar al siguiente, es 3 pasos que yo les llamo las 3 P. ¿Cuáles son las 3 P? La primera P es la perseverancia. Podemos pasar al siguiente slide. La persistencia. ¿Qué significa persistir en algo? Significa ponerle foco hacia algo y irse detrás de eso. Es como con un caballo desbocado que se puso un objetivo y persiste en ese objetivo que tiene. Hay personas que se ponen un objetivo, después se ponen otro, después van cambiando, no, se traban acá y van cambiando y al final no tienen nada. Persistir es darle focalización a algo y irte hacia eso. La segunda P es la perseverancia. Significa que a pesar de los obstáculos que te van pasando en el camino, uno va a tener la suficiente determinación de ir siguiendo hacia ese mismo foco. Porque hay personas que ante un obstáculo o ante una situación difícil van cambiando su objetivo. La perseverancia tiene que ver con uno a uno ir pasando las vallas del obstáculo. Y por último, la pasión, ¿verdad? Sin pasión, sin amor hacia lo que nosotros, sin tener un interés en lo que realmente, si nosotros adquirimos los sueños de otras personas o los objetivos de otra persona y no nos genera pasión, difícilmente una persona va a ser determinada. Y hay una frase que dice esta autora que a mí me gusta mucho, que dice, hay que encontrar no solamente aquello que nos enamoramos, tenemos que encontrar aquello que nos mantiene enamorados una y otra vez. Porque el enamoramiento es fácil, pero el mantenerse enamorado, y los que están en pareja a lo mejor saben eso, a pesar de los años y a pesar de las situaciones, si alguien no nos permite seguir enamorados, ahí está realmente nuestra pasión, ¿verdad? Y si estamos en un tiempo, un interés en una cosa, después vamos cambiando, realmente no hay una pasión. Podemos ir pasando. El cuarto elemento significa postergación de la gratificación. ¿Qué significa postergación de la gratificación? Es estar dispuesto a sacrificar un beneficio inmediato que yo puedo tener por un beneficio mucho mayor que yo puedo tener si postergo ese beneficio a largo plazo. Y todo en la vida, si nos ponemos a pensar, todo lo valioso en la vida requiere muchísimo tiempo. Si queremos tener una carrera exitosa, no es de la noche a la mañana. Si queremos tener un matrimonio lindo, no es de la noche a la mañana. Si queremos tener una empresa, si queremos construir una empresa, no es de la noche a la mañana. Todo requiere que sacrifiquemos cosas del momento por algo mucho mayor. Si queremos bajar de peso, lo más fácil es comerte, o sea, no aguantarte, comer una torta de chocolate, ese es un beneficio inmediato. Pero si yo me aguanto, postergo esa satisfacción de comer un chocolate,
sé que a largo plazo voy a tener una satisfacción mucho más grande porque a lo mejor me siento mucho más contenta con mi estado de salud. Entonces siempre, o en el trabajo, a lo mejor tengo que postergar de estar en momentos con mi familia o tengo que postergar de estar haciendo algo que disfruto o quedarme a dormir más, pero postergo por un beneficio mayor que yo voy a tener a largo plazo de que voy a convertirme en un mejor vendedor o en un mejor profesional. Hay un estudio famoso que se hizo, que es la prueba del bombón, se le llama, que a chicos de 4 años se les puso en una habitación, vino el experimentador y le dio un bombón a cada uno y les dijo, tienen dos opciones, o pueden comer ya el bombón, o si no, yo voy a salir un rato de esta habitación y cuando yo vuelva, los que lograron no comerse el bombón, pueden tener 2 bombones. Para un niño de 4 años ve un dulce y lo primero que quiere hacer es comer. Sin embargo, otros pudieron aguantarse, hacían algunas cosas para tratar de distraerse y algunos aguantaron y lógicamente después tuvieron un beneficio mayor. Y lo que se comprobó, que se hizo un estudio longitudinal a largo plazo con estas personas, se le hizo un seguimiento a los niños y aquellos que lograron postergar esas ganas de comerse el bombón para después obtener 2, fueron personas que tuvieron mucho más éxito en la vida. Tenían mejores matrimonios, tenían mejores trabajos, tenían mejores carreras profesionales, estaban mucho mejor en todos los ámbitos de su vida. ¿Y por qué? Porque realmente si nosotros queremos lograr algo realmente valioso, sí o sí vamos a tener que sacrificar cosas inmediatas. El quinto es recorrer el kilómetro adicional. ¿Qué significa eso? Donde nosotros hacemos ese extra, donde marcamos una milla extra, generalmente pasamos a un siguiente nivel en la vida. Por ejemplo, si todos los días nosotros nos vamos y corremos 5 kilómetros por día y terminamos en 30 minutos todos los días, no hay ningún crecimiento, no hay ningún cambio. Vamos a mantenernos siempre en un mismo nivel. Pero si yo me voy un día y hago esto, y al día siguiente yo me propongo, en vez de hacer 5 kilómetros, hoy en 30 minutos voy a hacer 6 kilómetros, en 30 minutos tengo que terminar los 6, ese kilómetro, ese esfuerzo que uno hace diferente es lo que a mí me hace tener mejor estado físico, o sea, tener mayor capacidad de resistencia y de aguante y de aire. Y ese kilómetro extra, hay algunos deportistas, se comprobó en el deporte, que muchos experimentan lo que le llaman el segundo aire, que hay un momento, si ustedes experimentaron o mismo en el trabajo, que uno dice, ya no doy más, ya no puedo más, el deportista está corriendo, un maratonista, y llega un momento que es como que uno hace el segundo aire, que se esfuerza a pesar de que cree que llegó a su límite y parece que es como que se renueva totalmente y te da una capacidad como para ir por mucho más. Por eso pongo la imagen del águila, porque el águila es un animal que a los 40 años sus uñas ya están muy largas, sus plumas están muy viejas para volar y tiene que tomar una decisión de irse a lo más alto de la montaña, arrancarse las uñas, pasar por un proceso doloroso, pero una vez que atraviesa ese proceso doloroso, después puede vivir otros 40 años más y por eso si alguien conoce el vuelo del águila, porque es como cuando el águila sale de ese reinventarse y ese haber pasado, haber atravesado y da como un segundo aire. Entonces tiene que ver con eso. Podemos ir pasando. Bueno, el sexto tiene que ver con entrenar los pensamientos. Podemos pasar a la siguiente slide. Todo empieza con los pensamientos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo pienso, yo tengo una emoción. Y de acuerdo a mi emoción, yo tengo una actitud y una conducta y eso me define la realidad. Por ejemplo, si yo pienso, yo soy un fracasado, a mí no me va luego bien, eso me genera a mí una emoción de desesperanza. Si alguien piensa que es un fracasado y que es un inútil, ¿con qué energía va a estar? ¿Con qué emoción va a estar? Bajoneado, abatido, desesperanzado. Y si yo me encuentro abatido, desesperanzado, lógicamente voy a tener una actitud y una conducta de entrega, de rendirse, y entonces mi realidad, ¿qué va a pasar? No voy a tener éxito en nada.
Y entonces esa realidad me realimenta el pensamiento y uno reafirma y dice, viste, es que soy un fracasado. Pero en realidad todo empieza en el pensamiento. Si yo cambio el pensamiento y digo, realmente si yo quiero, si yo me propongo un objetivo, yo tengo la capacidad de poder cumplir. Yo soy una persona que tengo confianza en mí, yo tengo autoestima, así que yo me voy a poner este objetivo. Cuando tengo ese pensamiento, mi emoción, mi estado emocional cambia totalmente. Estoy motivado, estoy con energía, estoy esperanzado, estoy con muchísimas ganas y eso hace que yo me vaya a actuar de una manera diferente y probablemente yo muestre en la realidad algo diferente y eso se realimenta el pensamiento. Entonces, todo el tiempo nosotros dice que una persona tiene alrededor de 60.000 pensamientos por día. Sin darnos cuenta, nosotros todo el tiempo, el pensamiento es esa voz interior que todo el tiempo nosotros tenemos. Entonces tenemos que estar muy atentos cuáles son nuestros estilos de pensamiento. Y uno pueden ser los irracionales versus los racionales. Los irracionales, ¿qué son? Es que hacerme una idea de algo que no tiene ningún sustento válido. Por ejemplo, yo sé luego que el jefe no me quiere. Y yo me pongo a pensar, no me despidió, me sigue eligiendo. ¿Dónde están los sustentos que hacen para pensar que el jefe no me quiere? Entonces, lo primero que tengo que hacer si es un pensamiento racional o si es un pensamiento irracional, porque si yo digo el jefe no me quiere, voy a actuar con falta de confianza. Y con falta de confianza nadie puede vender. Entonces lo primero que tengo que identificar es qué estilo de pensamiento. Después, por otro lado, como decíamos antes, uno puede pensar entre lo que quiere evitar, como yo le decía, no quiero perder, o tiene que pensar en lo que quiere ganar. Yo quiero ganar este partido. Yo quiero ser un buen vendedor. Yo quiero lograr este premio, este bono, estas comisiones. O sea, pensar en términos de lo positivo que quiero alcanzar y no del miedo de lo que yo quiero evitar. Otro es, hay personas que se pasan preocupándose y se comprobó que las personas que se preocupan es porque creen que de esa manera de preocuparse pueden evitar lo que va a pasar de una forma de un miedo, en vez de tomar el toro por la asta y ocuparse de lo que tienen que revertir. Hay otras personas que se pasan en el lamento, en la queja, en lo que falta, en lo que no tienen, en vez de orientarse hacia la posibilidad, hacia lo que sí pueden, hacia donde, cómo pueden solucionar, ya está esta situación. ¿Qué vamos a hacer con esto? Hay un libro muy bueno que les recomiendo que escribió Enrique Baliño, que es un uruguayo que fue gerente general de IBM. Ellos trabajan con nosotros acá, están ahora en una consultora, son excelentes, que se llama No Más Pálida. Él hace también una charla de esto y él cuenta la historia en su libro que cuando llegó a la gerencia de IBM se encontró que los números estaban un desastre y cada persona que veía, no, pero la macroeconomía está así, no, pero la economía de este país, no, lo que pasa que en esta empresa no. Y él dijo, acá es puro queja. Entonces, al día siguiente vino y dijo, pegó carteles por toda la oficina y dijo, de ahora en más, cuando una persona habla, va a hablar en términos de solución. Ya no va a haber más quejas. Entonces, cada vez que alguien quería hablarle desde la queja, le mostraba el papelito y le decía no más pálida, que significa, ¿verdad? No más quejas. Acá ya no se puede quejar. Entonces, las personas ya van teniendo un estilo de pensamiento orientado hacia la solución. Y por último, está la diferencia entre los pensamientos controlables y los no controlables. ¿Qué significa pensamientos controlables? Hay cosas que dependen de nosotros. Depende de nosotros nuestra actitud, depende de nosotros lo que queremos conseguir, depende de nosotros las decisiones que tomamos, depende de nosotros los pensamientos. Pero hay otras cosas que no dependen de nosotros. No depende de nosotros qué piensa el jefe de nosotros, no depende de nosotros qué va a pasar con la empresa, no depende de nosotros qué va a pasar con el coronavirus, no depende de nosotros qué va a pasar con la macroeconomía. Entonces, cuando una persona gasta su nivel de energía, porque nosotros tenemos una energía como un tanque limitado, cuando nosotros gastamos esa energía en cosas que no podemos controlar, quitamos recursos limitados que nosotros tenemos y solamente boicoteamos nuestra producción. En cambio, si yo me enfoco en lo que sí puedo, utilizo la energía de buena manera. El séptimo es la actitud optimista. ¿Qué significa la actitud optimista? Uno cree que es ese positivo insoportable, que todo ve lindo, que todo es hermoso, que a veces te da mal de barco, el tiempo está horrible, no, pero sí está re lindo. La economía está un desastre, no, ese positivo es una persona irrealista y que niega la realidad. El optimismo tiene que ver, al contrario, con aceptar la realidad.
es el que acepta la realidad, pero tiene una mirada esperanzadora hacia lo que va a pasar. Yo sé que ahora la situación está mal, yo sé que la economía no está la mejor, pero yo estoy segura que vamos a salir de esta y que voy a tener las herramientas para después poder actuar de esta manera. Es la que enfrenta los crudos hechos de la realidad y de ahí actúa en consecuencia sabiendo que va a haber un futuro esperanzador. Como se dice, hay que aceptar el diagnóstico, pero no el pronóstico. Y un estudio que se hizo con personas del cáncer, que es una enfermedad que cuando uno le dicen es como que relaciona enseguida con la muerte. Y se comprobó que aquellas personas que aceptaron el diagnóstico, aceptaron que tenían cáncer, pero no aceptaron el pronóstico que es muerte, tuvieron mucho más reversión que aquellas o que negaron el diagnóstico y que no aceptaron su realidad, o que aceptaron el diagnóstico y también vieron el peor pronóstico, un pronóstico muy desesperanzador. El octavo es la autoestima y la autoconfianza. Nosotros no podemos lograr nada en la vida si no tenemos la autoestima y la autoconfianza suficiente. La autoestima es qué tanto yo me valoro a mí mismo, qué tanto me quiero y qué tanto me acepto. Y la autoconfianza tiene que ver con la creencia que yo tengo las herramientas internas para superar cualquier obstáculo que a mí me toca en la vida. Y lo importante de la autoestima y de la autoconfianza, que son constructos, no es que uno hereda una autoestima, una autoconfianza alta, es algo que uno construye a lo largo de su vida. Y como es una construcción, uno tiene la capacidad de revertir en cualquier momento de su vida. Aunque yo tuve una infancia dura, aunque mis padres me bajaron la autoestima, aunque yo no tenga autoconfianza, eso no significa que yo en cualquier momento de mi vida pueda revertir y construir una autoestima y una autoconfianza suficiente. Y eso es la base de todo lo otro. Si yo no tengo una autoconfianza y una autoestima, no me puedo poner objetivos, siento que no voy a tener la capacidad, mis pensamientos van a ser feos, mi actitud va a ser pesimista, desesperanzadora. Entonces es muy importante que una persona se pueda analizar y pueda ver si yo tengo la autoestima y la autoconfianza suficiente, y desde ahí, si no, saber que uno puede revertir eso. Por otro lado está la humildad y los valores. ¿Qué significa la humildad? Una persona que es soberbia, que se cree el sábelo todo, que no puede aprender, difícilmente pueda crecer en la vida. Las personas humildes, que realmente tienen la capacidad de saber que está en constante crecimiento y está en apertura al aprendizaje, que son personas curiosas, que quieren saber más del otro, que se nutren, son personas que constantemente están creciendo. James Collins, un autor también que les recomiendo, que estudia mucho la diferencia entre las empresas que sobreviven y aquellas que fracasan, dice que una de las cosas que más hace fracasar la empresa es cuando tienen los líderes con mucho ego, que no tienen humildad. En cambio, las empresas que van creciendo son los que se caracterizan por ser lideradas por líderes que tienen la humildad suficiente como para seguir creciendo, porque la soberbia te limita y la soberbia te hace quedar de una manera, digamos, relajada. Entonces, todo el tiempo tenemos que tener la humildad suficiente para decir que podemos crecer cada día un poquitito más y aprender. Y por último, el número 10 es la pasión, que un poquitito hablábamos antes, que es aquello que o sea, tenemos que ser apasionados por lo que hacemos, tenemos que ser apasionados por aquello que elegimos, tenemos que ser apasionados por nuestros sueños. Si no está el ingrediente de la pasión, nada de lo otro es posible. Hay muchas creencias en nuestro mercado, en nuestra cultura, que tenés que estudiar tal carrera o tenés que seguir acá porque acá es donde hay la plata, acá es donde te va a ir bien, acá es donde hay oportunidades. Pero si uno sigue más allá por esas creencias, pero no por aquello que realmente le genera un fuego interior, le genera amor hacia eso, le genera una pasión, difícilmente una persona pueda ser buena en eso, pueda lograr. Lo único que nos marca la diferencia es eso. Podemos ir a la otra. ¿Y cómo encontramos aquello que nos apasiona? Aquello que nos apasiona está muy relacionado con nuestro propósito de vida. Nuestro propósito tiene que ver con el sentido, con el significado, para qué estamos, cómo darle sentido a todo esto. Y el propósito se va encontrando encontrando cuál es el talento. El talento es aquello que a nosotros nos sale naturalmente, que no necesitamos ni un esfuerzo, que muchas personas nos reconocen y dicen, ¿cómo es lo que te sale eso? Y voy a decir, no sé, me sale nomás, o sea, es algo que no te genera ningún esfuerzo. Por otro lado están las habilidades.
cuáles son aquellas fortalezas. Y las habilidades a lo mejor no es como el talento que te fluye, que vos naciste con eso, pero las habilidades es algo en lo que vos sos bueno y que podés ir desarrollando y mejorando. Por otro lado está lo que te da placer, aquello que te genera un amor, aquello que vos harías gratis. Esas cosas que vos harías gratis es lo que te genera muchísima pasión, que no harías por ninguna otra recompensa externa, sino solamente por la sensación interna que te produce. Por otro lado, es lo que te da curiosidad, que es aquello que vos querés leer más, que querés investigar más, que querés saber más, que te quedas enganchada con alguna conversación, que estás horas en internet buscando eso, que el tiempo te pasa volando y que no te das cuenta de eso, que todo el tiempo te inspira a investigar más. Eso te da mucha curiosidad. Y por último es cómo todo esto que yo soy, con mis talentos, con lo que me da pasión, con lo que son mis habilidades, cómo yo quiero poner al servicio de los demás. Y cuando yo encuentro el factor común en estas cinco pelotas, es donde yo encuentro realmente mi propósito y siempre va a estar mi pasión. Y por último, como para ir terminando esta charla, hay una frase que a mí me gusta mucho, que hay una gran diferencia entre aquellas personas que dicen, se puede, pero es difícil, o sea, ponen mucho énfasis, se puede, pero es recontra difícil. Y hay diferencia entre aquellas personas que dicen, es difícil, pero se puede. La segunda te deja con mucho más contundencia en la posibilidad, a pesar de lo difícil que pueda ser. Y por último, a mí en realidad me gusta decir, es desafiante y se puede. Cambiar la palabra difícil por algo desafiante, porque el desafío es lo que nos inspira muchísimo más. Y se puede porque el pero a veces invalida toda la anterior, entonces todo el tiempo mantenernos con esta frase de es desafiante y se puede. Así que bueno, con esto un pantallazo un poquitito de lo que es mentalidad ganadora. Tenemos el libro para los que quieran profundizar muchísimo más, podemos acercarle. Yo también estoy a las órdenes, si alguien me quiere preguntar, no sé si pueden los participantes hacer preguntas o si después me quieran contactar para preguntas personales o lo que sea, yo estoy a disposición de todos. Les agradezco muchísimo el tiempo que me dieron, el estar escuchando hoy y a las órdenes siempre. Muchísimas gracias, Felipa. Muchas gracias a todos también los que nos acompañaron. Por el momento veo que no hay ninguna pregunta, pero le vamos a estar pasando a todos el video, la grabación, como para que puedan volver a verlo y también van a tener el contacto de Felipa, ¿verdad? Sin problema, le puedes pasar todos mis contactos y yo estoy a las órdenes con mucho gusto al que necesite. Muchísimas gracias a todos entonces. Gracias a ustedes y gracias a todos los de Viva Bien por confiar en nosotros en Incentiva. Hasta luego. Hasta luego. Chao a todos.